Bienvenidos al podcast de Inversiones Inmobiliarias, con nuestro anfitrión, Cristian Lecaros. Aquí hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento y mucho más. Únete y sé parte de nuestra comunidad de inversionistas. Hola a todos, un gusto de saludarles. Estamos con una nueva sección, muy contentos de poder tener un nuevo emprendimiento, que es nuestra sección de podcast de inversiones inmobiliarias. Básicamente queremos llegar a las personas a través de otro formato, conocer personas relevantes en la industria inmobiliaria y también un poco sus vidas, no solamente obviamente los resultados de los modelos económicos o de cómo invertir, sino que también de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuáles han sido sus desafíos, sus momentos tal vez altos o momentos bajos que nos quieran compartir. Mi nombre es Cristian Lecaros y soy el fundador de Inversión Fácil, soy empresario, inversionista y también hoy día lidero el holding de Lecaros Group. Así que te quiero dar la bienvenida a estar acá. Realmente esperamos que este tiempo sea valioso para tu vida y estoy muy contento hoy día de tener un gran invitado, un invitado muy especial. Yo lo conozco particularmente de hace muchos años. Él está en el mundo inmobiliario hace bastante tiempo, ha tenido también varias participaciones hoy día en inversiones a través de su empresa, modelos de negocio que ha exportado a Europa, ha exportado también a diferentes países de Centroamérica y probablemente también de Sudamérica. Él es Teodosio Cayo y realmente estoy muy contento, todos los cercanos le decimos Teo y estoy muy contento de tenerlo acá, así que bienvenido Teodosio. Hoy día vamos a hablar acerca de su vida, del mundo de inversiones, así que Teo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Cristian, y a todo el equipo que está detrás ahí haciendo, digamos, esta entrevista. Así que agradecido y feliz de poder compartir contigo estos minutos. Súper, Teo. Yo te doy las gracias por tu tiempo. Un activo súper escaso, así que quiero partir ya con la entrevista y partiendo. Siempre hemos hablado en webinar, en diferentes eventos de cierta valorización de activos y muchas cosas del mercado, pero quiero partir y aprovechar este espacio contigo de un espacio también más humano, más cercano y particularmente quería ya entrar a tu vida, de dónde un poco vienes, cuáles son tus inicios, de lo que nos quieras contar, antes de entrar, digamos, obviamente al mundo más profesional, sino que tal vez el tema más de niño, de joven, tus inquietudes, tus experiencias que nos puedas compartir con la audiencia hoy día. Bueno, ningún problema y feliz, digamos, de poder compartir, digamos, cosas que normalmente no se preguntan, digamos, y que, claro, uno la guarda a veces en el ámbito, digamos, Sí. de uso familiar, digamos, así que, pero no, ningún problema, feliz de compartirlo. Así que me gustaría saber un poquitito, no sé si nos cuentas dónde naciste, qué un poco, tal vez qué formación y qué cosas marcaron tal vez tu infancia, que un poco vaya entendiendo nuestra audiencia de cómo se fue formando un Teodosio en llegar a ser la persona que hoy día, porque claramente vamos a llegar ya a la parte empresarial, pero claramente una persona se va formando en décadas, momentos, eventos, situaciones que van formando un camino, un carácter, una personalidad, diferentes atributos que hablaremos en este podcast, espero. Entonces me gustaría saber un poquitito los orígenes del Teo, dónde naciste, qué contextos tuviste, que pudieras querer compartir a la audiencia, que te marcaron tu vida en tu infancia. Perfecto. Gracias. Bueno, nací en Ovalle. Mira. Sí, cuarta región, digamos, de buenos pisco sour, de buenos quesos de cabra, un lugar maravilloso, un lugar que yo disfruto mucho y cada cierto tiempo regreso, digamos, porque en realidad que es bueno conocer las raíces y no alejarse de eso, digamos, de todas maneras, aunque la vida esa a uno le ponen distintos caminos que tomar, digamos. Bueno, desde pequeño, digamos, mis padres en realidad fueron personas muy trabajadoras. Uno los veía, digamos, trabajaban de hecho juntos, veía un trabajo arduo, con las dificultades propias de esos años, digamos. Yo en realidad tengo 52 años en este minuto y claramente en esos años las cosas eran distintas, digamos. No estaba el internet, no habían estas facilidades, digamos, de hacer muchas cosas hoy día en línea. Y claro, al mirar, digamos, la rigurosidad y el esfuerzo con que los padres de uno trataban, digamos, de entregar una buena educación, de forjar, de darle a uno lineamiento y experiencias de vida, obviamente eso a uno lo va nutriendo de muchas cosas, aunque, por supuesto, en la vida, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno es más pequeño, a veces un poco rebelde porque no sabe o no entiende y no ve más allá de lo que los padres a uno le están entregando, pero yo soy un tremendo agradecido de esa formación que me permitió en algún momento incluso dar una muy buena prueba y elegir una carrera, digamos, en la Universidad Católica de Valparaíso, en donde feliz, digamos, fueron uno de los mejores años, tengo excelentes amigos,
con el cual hasta el día de hoy nos juntamos, digamos, a celebrar todos nuestros años, cómo pasan, digamos, a ver los hijos y bueno, hay también, por supuesto, experiencias de personas que han fallecido, pero en realidad que siempre han sido experiencias muy bonitas, digamos, Fíjate, y sí, perdón, no, solamente que una pausa antes porque vamos a entrar a la U de fondo, pero el tema Valle me encantó. Este tema de la formación de tus papás, Teo, no es tan común antes de llegar a la U, que también me pasó a mí en mi caso, que yo vengo de un barrio como Conchalí, yo estudiaba en un colegio que era el modelo Ponte tú era B520, de hecho en el terremoto del 82 mi colegio se cayó completo, y ahí pude entrar al Alonso Ercilla, que tuvo mucha más movilidad. Entonces, antes de la U, que obviamente vamos a pasar por ahí, yo sé que es importante en tu formación, quiero entender en Ovalle, en esos años, no estoy diciendo que eres viejito, pero han pasado algunas décadas, ¿cómo era el tema de los colegios? O sea, no es tan común que una persona que está en regiones pueda entrar, obviamente, a un buen centro después universitario de formación, no sé tu experiencia, digamos, es lo que yo, por lo menos, viví yo. No muchos de mis amigos se perdieron, había, bueno, situaciones de droga, barrios que a veces, como tú decías, uno no ve el futuro tanto, uno es más rebelde como hombre. Entonces, mi pregunta ahí va como, ¿qué colegio, me vaya a decir cuál, o cómo tú viste que esa formación del colegio, tal vez de tus papás, de tu infancia, te fue marcando en que en algún momento dijeras, ¿sabes qué? Me tengo que sacar la mugre, me tengo que poner las pilas, tengo que entrar con una buena PSU o PAA, como se haya llamado en el momento. ¿Cachai? ¿Qué pasó un poco ahí antes de llegar a la U? ¿Cachai? ¿Cómo se fue formando el Teo en esa etapa? bueno, Ovalle, digamos, para mí me trae muy buenos recuerdos y sobre todo porque la escuela superior de hombres número 1 estaba al frente de mi Mira, casa. viste, la escuela superior de hombre número 1, bien. Entonces, claro, era muy cómodo porque tocaba la campana y yo cruzaba la calle, al recreo iba a tomar desayuno y cosas como esas, digamos que a veces mis profesores no lo sabían, pero en realidad yo me las disfrutaba porque era parte de ese día a día. Mi padre también lo vi muy metido, ¿no es cierto?, en la escuela. De hecho, fue presidente del centro de padres, digamos, y se hacían varias cosas ahí. Incluso recuerdo que viajamos en una oportunidad a Santiago, digamos, a comprar el primer mimeógrafo para poder imprimir las pruebas, ¿no es cierto?, en esta máquina. Es decir, se hacían muchas cosas y yo lo veía muy participativo, igual que mi madre, digamos, trabajando juntos, digamos, en tratar de entregar mucho y también en formar, digamos. Yo creo que ahí una de las cosas que uno recibe que esta forma transversal de encontrarse con distintas personas, con distintas realidades, algunos con más recursos, otros con menos, pero que de alguna u otra manera la formación o el espíritu, el carácter de muchos profesores que recuerdo con mucho cariño también, te entregan enseñanzas más allá del conocimiento, ¿ya? El conocimiento incluso uno llega a veces a pensar que el conocimiento o se adquiere o se compra, digamos, pero la enseñanza que está en ciertos valores, en cierta forma de enfrentar la vida, sobre todo en aquellas situaciones más complejas, digamos, por supuesto, son lo que te queda como enseñanza final para enfrentar cualquier cosa que tiene hacia adelante. Y claro, esos años de primero de colegio eran muy bonitos porque, claro, estábamos ahí, yo estaba al frente, digamos, entonces me quedaba muy cómodo. Pasaba, digamos, en todas las actividades que se realizaban y eso fue un periodo bello. Después, cuando paso, digamos, a la edad, a todo lo que es la enseñanza media, digamos, también, bueno, estoy, digamos, por las circunstancias de la vida, digamos, el liceo de hombres también, y en ese lugar hace poquitos años se había cambiado completamente, era un edificio antiguo que se había cambiado y por lo tanto se armaron laboratorios de química, de física. De hecho, hoy día es uno de los liceos modelos, digamos, que está dentro de la clasificación. Y también, pues en esa época, digamos, nosotros también fuimos la primera, o a mí me tocó la primera generación mixta, donde se ingresaron niñas que venían del colegio, ¿no es cierto? Y nos juntaron y eran las primeras experiencias donde también se separaban los cursos humanistas de los matemáticos. En realidad que era una experiencia que nos nutría de todo punto de vista y sobre todo yo reconozco ahí el esfuerzo que hacían muchos docentes por ir más allá de solo cumplir una pauta, digamos. Y ahí es algo que eso queda a fuego, muy marcado, y sobre todo, digamos, en esta época, digamos, cuando me toca dar alguna charla, o hacer alguna docencia,
recuerdo esos momentos, digamos, lo satisfactorio que era engancharse con un profesor que te entregaba algo que iba más allá de una lectura simple, era el análisis profundo o era la reflexión profunda, y eso, por supuesto, era una enseñanza también para la vida. Aprovechando esa parte que un poco pasaste de la básica y la media, y los profesores y la enseñanza, para después llegar obviamente a cosas mucho más elaboradas a partir de las décadas, sociedades, empresas, liderazgo con diferentes temas. ¿Cuáles piensas tú que han sido principios para toda la audiencia que nos está viendo ahora? Que tú decís, ¿sabes qué? Acá, o tal experiencia, o tal cosa con tal profe, que yo también podía contar algunas que tenía con profesores que de hecho marcaron la vida, para darte una idea así muy cortita de lo mío. Yo en segundo medio tenía que elegir matemático, biólogo o humanista. Particularmente yo lo pasé pésimo con las matemáticas. De hecho, lo más curioso es que la gente hoy día más me pide consejos de números y me que te supiera cómo me fue en matemática en el colegio. Lo pasé muy mal. Me acuerdo que de hecho tenía una profesora que le llamaba la Quintral, así que imagínate mis traumas. Pero fue un profesor mío en segundo medio que me dijo, cuando yo iba a elegir, era un profesor de matemática y era el profesor jefe, el Jim, le decíamos el vampiro Jim. Y él me dice, ¿sabes qué, Cristian? Yo te veo un tremendo potencial como ingeniero. Yo te lo prometo, que no lo podía creer. De hecho, cuando él me lo dijo y finalmente yo apliqué al matemático, que eran muchas más horas de matemática, ¿por qué él apostó esa ficha? O sea, esa persona que creyera en mí literalmente marcó un camino en mi vida. Entonces, para darte un ejemplo, ¿qué tipo de cosas cuando tú hablas todos estos pilares de enseñanzas, que claramente no lo has tenido por parte también del ejemplo de tu familia? Son dos preguntas. Por un lado, educacional, ¿qué cosas te marcaron o eventos o principios que tú piensas que te han sido un faro en tu vida? Y la segunda pregunta que tengo para después tiene que ver con el emprendimiento, toda esta cosa de tus papás, haciendo cosas si tú desde ese momento ya sentías o hiciste o vendiste cubo o tuviste alguna experiencia empresariales desde ese entonces. Sí, bueno, del punto de vista de los docentes, los profesores, hay un profesor que por supuesto me marcó mucho, que es el profesor de matemática, que siempre me exigía más. ¿Ah? En realidad yo al principio lo veía como que, pucha, que me trata mal, digamos, pero era, en realidad, en el fondo había una exigencia detrás, incluso en una prueba que yo efectivamente no había estudiado, en realidad no le dediqué todo el tiempo. Me dijo, mire, si usted sigue así, digamos, es preferible que se ubique o encuentre cualquier otra carrera, pero no siga nada con matemáticas. Y eso fue no diría un dolor, pero sí fue una inyección de decir, oye, esto no me la puede ganar, digamos. Es decir, no puede ser que si yo sé que de alguna manera esto es relativamente simple, si yo lo estudio y sabía que no lo había estudiado, que alguien ya me esté diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que si sigues otro camino en la práctica, olvídate de esto, digamos. Y creo que eso fue un punto de inflexión bien importante, sobre todo en las decisiones que tomé a posterior. Y desde el punto de vista de la familia, claro, mis padres, en realidad yo puedo decir que con mucha razón no me regalaban nada. Yo tenía que hacer algo para ganármelo. Entonces, si quería, ¿no es cierto?, tener algún dinerito por ahí para hacer algo, me decían, bueno, ahí está el auto, digamos, mira, yo lo veo sucio, me decía. Entonces, bueno, había que hacer algo, y obviamente ese algo significaba, digamos, una retribución, y esa retribución después uno aprende que, bueno, entre más cosas hace, y bueno, y así uno suma y sigue. De hecho, fue lo que me pasó de alguna manera en la vida universitaria, digamos. Yo llego el primer año y de vuelta había aprobado los ramos, entonces me dice, bueno, ¿y qué aprendiste? Me dice, bueno, no, mire, introducción a la ingeniería, cálculo, álgebra, estuve dibujo técnico. Ah, perfecto, me dijo, qué bueno. Entonces, bueno, a partir de ahora usted se paga la carrera, pues me dijo. Pero le dije, pero papá, ¿cómo si yo no tengo dinero? ¿Cómo lo voy a pagar, digamos? Bueno, me dijo, pero trabaje, pues. ¿Y en qué voy a trabajar? Bueno, me dijo que usted había aprendido cálculo, álgebra, dibujo. Sí, le dije, pero eso no me da como para pagar la carrera. Bueno, yo lo financio mientras usted logra financiarse, pues. Entonces le dije, bueno, ya, ok, bueno, estábamos en diciembre, ¿no? En marzo entonces hablo con mi profesor y decía, no, pues me dijo, sí, quedan varios meses. Llame ahora a su profesor y vea con quién puede trabajar. Y desde ahí partí trabajando. Partí haciendo dibujo, partí haciendo cosas, digamos, relacionadas a la carrera, y bueno, eso suma y sigue. Y al final, cuando uno al principio lo ve como algo duro, ¿cómo me está haciendo esto? En realidad te fuerza a decir que tú tienes la capacidad para salir adelante y buscar una opción y buscar una salida.
obviamente nunca me desampararon, nunca Sí. quedé, digamos, en el aire, digamos, y eso, por supuesto, también lo agradezco hasta el día de hoy, pero era ese empujoncito que a veces uno necesita de Sí. salir del confort, digamos. Así es que, Mira, por esa supuesto, es muy historia bueno. me encantó, Teo, con la de tu papi, porque obviamente, claro, uno lo empujan en el momento, ve como el dolor del proceso, porque obviamente no lo entiende. Es más fácil recibir, obviamente, el dinero, pero sabéis que me recuerda mucho a la naturaleza, que es algo que nosotros a veces compartimos mucho en las charlas motivacionales a personas, que es el trabajo del águila con los polluelos, que finalmente en algún momento los polluelos siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, hasta que pone finalmente esta especies de espiga o ramas con puntas, filosas, que finalmente hacen como tan incómodo el nido hasta que finalmente las empieza a empujar para que se empiece a tirar y volar y no anden volviendo cada rato al nido y empiecen a desarrollarse. Hay diferentes procesos obviamente en la naturaleza, pero obviamente tu papi con sabiduría de padre, digamos, tal vez sentido común, Dios se lo puso en el corazón, pero te llevó a ti finalmente a ser, por así decirlo, movido, porque después cuando veamos el mundo del empresario, yo a veces se lo explico a las personas como que es, mira, si el león no caza gacela, no come el león. Entonces, cuando uno lidera organizaciones, que todavía no quiero llegar allá, pero estoy como en la intro, ya vamos a entrar de lleno a arena y gallo, es finalmente parte importante también de tu carácter de ser una persona que esté continuamente pensando, claro, cómo ir generando, porque uno parte con el lado de auto, después uno parte con las clases en la U, pero después siempre tu cabeza está como pensando en cómo generar ingresos. No sé si algo así te pasó, digamos, fue como un clic. De todas maneras, de hecho, en la universidad uno parte haciendo las ayudantías y después tuve la fortuna de estar en una universidad que tenía un centro de asistencia técnica con una fuerte vinculación universidad-empresa y tuve la posibilidad de incorporarme a ese equipo liderado por Raúl Espinace, Marcel Santó y otros, digamos, que lograban que los alumnos tuvieran este vínculo del día a día, entonces sin perder obviamente la centralidad que significaba estudiar, pero que podían hacer otras cosas. Y ahí fue otro buen impulso que tuve de personas que también yo las veía en la misma línea, digamos, es decir, tenían su empresa, hacían clase, por supuesto, tenían una preparación docente muy alta, todos doctores, entonces obviamente uno va recibiendo todo eso, los ve como imágenes y aquí es algo importante, digamos, es decir, cuando uno está pequeño, las imágenes que uno va viendo, primero los padres, después, ¿no es cierto?, el mundo que lo está rodeando, los profesores, esa imagen es tremendamente fuerte para lo que se va a forjar en el futuro. Y por lo tanto, cuando uno ya empieza a ponerse en esa posición también, porque la vida lo lleva a estar en algún lugar, ¿no es cierto?, de cierta relevancia, hay una responsabilidad detrás de imagen hacia las generaciones que vienen detrás también importante porque a uno lo están viendo también como un referente, bueno o malo, pero lo están viendo como un referente y por lo tanto hay una responsabilidad que uno no puede dejar pasar, digamos, es una responsabilidad que hay que entenderla y saberla que las cosas tienen, digamos, un contexto más amplio que solamente lo que uno hace en forma individual. Mira, Y bueno, sí, vamos a entrar ahí a la empresa y te voy a preguntar estas cosas de esas. Volviendo a la UPA, cerrar un poco más, digamos, ese capítulo, dentro de las cosas que entiendo tu papi, claro, te forjó este tema del trabajo, estas conexiones con estos otros profesores, este tema más laboral dentro del universitario. ¿Qué cosas adicionales para un poco todas las personas que nos vean el tema, te acordás que hablábamos del tema valórico o profesores que marcaron, no sé si hubo alguno o alguna situación que tú hiciste aparte de este tema de empezar a trabajar? Yo particularmente empatizo mucho con lo tuyo. Yo la verdad, mi mamá, pucha, lamentablemente era bien regaloneadora y malcriadora en cosas, entonces ella me dio muchas cosas, pero por ejemplo a mí me daba cuenta que tenía muchas, de hecho cuando yo hablo y diateo, bueno, nos hemos encontrado en varios lugares exponiendo ciertas personas, nadie se imaginaría que a mí me tenía un pánico escénico a hablar. Nadie, cuando yo cuento esta historia me dice, Cristian, tú estás loco, imposible, si a ti te encanta hablar. Y yo finalmente en este pánico de hablar, fíjate, Teo, que en la U, en mi segundo año de universidad, tenía tanto temor que dije voy a ser ayudante, porque así voy a empezar a soltarme hablando a los alumnos. Y así partí siendo ayudante, se me quedó con segundo, tercer año, fui hasta quinto año siempre ayudante y me ayudó mucho a poder comunicar. Entonces, yo no sé si hay algún otro evento que tú también quieras destacar, que también en la U fueron que te marcaron, no sé si fue también un paso como estos profesores a tu vida ya de profesional, y también que se nos pasó en la entrevista de por qué elegiste el mundo
inmobiliario, que también la gente sepa qué estudiaste. No quiero todavía ir a los posgrados, después vamos a entrar, pero ¿por qué estás en la U? ¿Qué carrera? ¿Por qué también lo elegiste eso? Que también se nos Correcto. pasó en la entrevista. Sí, bueno, elegí en la carrera de ingeniería en construcción. Inicialmente era construcción civil. Eso modificó, me dieron la posibilidad de cambiarme de carrera en su momento. En la Católica del Paraíso había esa posibilidad, me cambié y seguí adelante, digamos, a través de ingeniería en construcción, digamos. Bueno, durante toda la carrera en realidad traté de compatibilizar esto que era trabajo y estudio. A veces incluso más trabajo que estudio, y ahí hay que tener cuidado porque efectivamente uno se puede engolosinar, digamos, con el trabajo, pero no hay que perder de vista que el foco principal en esa etapa de la vida, por lo menos, era los estudios. Y así sucedió. De hecho, fue muy grato entrar en este grupo de trabajo, digamos, en donde incluso en algún momento, cuando llegó el periodo de mi tesis, digamos, de trabajar en mi memoria, se dio la posibilidad de poder participar en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo, que la universidad estaba desarrollando, en temas de medio ambiente. Y bueno, son temas, digamos, que uno puede decir, pero bueno, medio ambiente con ingeniería, con construcción, ¿cómo se relaciona? Bueno, yo estaba a cargo de hacer desde planos de vertedero, digamos, hasta calcular, ¿no es cierto?, gas, digamos, en el vertedero del muelle y otras cosas más. Y uno va aprendiendo muchos elementos que van asociados a eso. Y en estos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo nos ganamos como universidad una propuesta importante en esa época, muchos millones para lo que hoy día significaría, digamos. Y se dio la posibilidad de poder presentarme y solicitar, digamos, que ese proyecto lo pudiera liderar, digamos, y que fuera un aliciente para poder sacar mi tesis también. Así es que pude conjugar esas dos cosas y en 6 meses yo estaba titulado, digamos, porque me jugaba el todo o nada, digamos. Es decir, si no lograba desarrollar el proyecto, no me titulaba y por lo tanto había que cumplir con el proyecto y eso significaba cumplir con la titulación. Eso por una parte. Y por otra, digamos, bueno, esto no lo he contado muchas veces, pero durante la carrera muchas veces me tocó también ir detrás de los camiones de basura a las 3, 4 de la mañana, sacando las bolsas, abriéndolas. Eso se llama caracterizar, para saber qué consume la gente. Y a partir del consumo de la gente, saber qué estrato socioeconómico es, qué marcas de productos están consumiendo. Y bueno, esa es una información tremendamente valiosa y rica sobre todo para las marcas y para distintos productores de cosas, digamos, de consumo. Y eso me tocó hacerlo varios años, digamos, y después en estos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo repetimos varias veces, nos tocó hacerlo también en distintas zonas del país. Así que de ahí aprendí que producimos entre 0,2 y 0,5 kilos de basura, ¿no es cierto? Y dependiendo, por supuesto, del estrato socioeconómico, va cambiando eso, digamos. Así que hay harto ahí. Muy interesante que para todas las personas, obviamente, que están escuchando, ¿cierto?, estos podcasts, de poder entender más un poco de la vida de las personas, porque claro, uno ve que vamos entrando de lleno un poquitito tu vida profesional y de ahí, obviamente, como de lo profesional, saliendo de la U, entramos a las empresas que has creado, Arena y Cayo, entre otras. Pero cómo las personas a veces se imaginan, yo quiero ser gerente general o yo quiero ser dueño, yo quiero hacer esto, pero hay un proceso que la gente a veces no conoce, que uno vive, y por eso es tan importante, ¿cierto?, destacarlo. O sea, de poder recapitular el tema de recoger basura, que yo digo del Teo, que todo el mundo no es la Teo, no, que yo alguna vez hice una vez para recoger basura, yo creo que nadie me lo creería, menos mal que esto quedó grabado, porque y no digo porque sea para nada indigno, pero digo que la gente tiene en su cabeza como, yo voy a la U y casi tengo gerente general, o yo nací y casi entro esto, como que a veces olvidamos los procesos, y los procesos son tan importantes, a veces queremos el suceso, ¿se entiende? Como el resultado final, pero hay un proceso y también ser fiel al proceso. Cuando tú hablaste de este tema de la responsabilidad de generaciones que también te siguen, generaciones que quieren emprender, yo me acuerdo cuando yo estaba recién partiendo, muchas veces nos juntamos y sin duda alguna que también para mí fuiste un referente que uno decía, pucha, el Teo es súper ordenado, súper estructurado, ha sido súper ético en cómo ha hecho sus cosas y obviamente que a uno le marcan su vida profesional, así que es increíble porque yo fui parte también de esa generación y mucho más que te están mirando, tasadores que han trabajado contigo, etcétera. Así que yo, como recapitulando esa parte, la encuentro increíble, todas las pegas, todas las cosas que has tenido que ir formándote. Y ahora entrando a lo profesional, el Teo cuando sale de la U,
¿Dónde va? Yo sé que hay una historia ahí con Citi también, con Citibank, pero ¿qué cosas pasaron? ¿Qué cosas también te marcaron para poder entender en toda nuestra audiencia cómo finalmente te fuiste embarcando al mundo de empresas, ¿cachai? Porque ahí hay una transformación. La gente no es que mira, yo era profesional, de repente, plink, yo soy empresario. Hay un proceso que ya entendemos, obviamente, varios hitos desde tu infancia. Ahora un poco entender, claro, esa zambullida del mundo profesional, qué cosas te marcaron o no, qué cosas aprendiste y por qué obviamente terminaste después en Arena de Cayo, y hablaremos obviamente más de la empresa. Claro. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de esos teléfonos que había que colocarles moneda de la CTC, esos azules, que se colocaban en los minimarket y eso? Sí. Bueno, yo tuve de esos varios, ¿ah? y los tenía funcionando, digamos, y con eso me ayudaba también a financiar, digamos. Bueno, Mira. en realidad que las iniciativas son muchas y hay muchas historias ahí que podemos en algún momento contar, digamos. Mira, yo he tenido mucha fortuna, gracias a Dios, y en realidad que he sido una persona muy afortunada por la compañía que siempre he tenido, por el apoyo, y en general, digamos, he sabido entrar y salir en el lugar adecuado, digamos, y en el momento que corresponde. De hecho, como empecé a trabajar con la Universidad Fuerte, estuve unos primeros años ahí trabajando en el Centro de Asistencia Técnica y vimos muchos proyectos de muchos millones, muchas cosas. Eso forjó un currículum también interesante. Una exposición súper buena. Y en paralelo siempre estaba haciendo mis cosas, ¿no es cierto?, de proyectos con municipalidades. Es decir, siempre estuve en ese ámbito, digamos, como la primera vez que tuve que lavar el auto, ¿no es cierto?, para ganarme unos pesitos. Y entonces, ese caminar, digamos, me lleva en algún momento a decirle a mis profesores, digamos, que con los cuales trabajábamos ahí mano a mano, a uno que estimo mucho, don Marcel Santón, Area, digamos, que hasta el día de hoy, digamos, mantenemos el contacto, decirle, pucha, que yo aquí siento un poquito de techo, voy a tratar de buscar otra opción. Y bueno, en esa época, digamos, uno mandaba los currículums a estos headhunters que mueven currículum cuando uno ya está teniendo proyectos y cosas así. Y una vez, digamos, me llaman de un banco, de una institución financiera, así como antes cuando uno le llamaban del Reader Dyer, no sé si se acordarán algunos, digamos, que usted ha pasado todas estas etapas y cosas así. Entonces me llaman y me dicen si quisiera seguir en el proceso de selección porque había una empresa que le había puesto el currículum. Y eso era un banco. Y yo decía, un banco. Y yo del banco lo único que conocía era el mesón para afuera, digamos, no tenía idea. Bueno, resulta que me hicieron pasar varias pruebas, qué sé yo, y obviamente durante todo ese tiempo estudiar qué es lo que había detrás, digamos. Y bueno, lo que había detrás era hacerse cargo de las garantías del banco. Ahí eso significaba hipoteca, warrant, valores financieros, y obviamente me obligó a estudiar mucho para poder entender. Ahora, tenía un elemento importante y fue por el cual ellos me seleccionaron, y era que yo había sabido administrar proyectos que prácticamente no tenían a primera luz relación alguna con lo que había estudiado. Pero como había sido capaz de administrar distintos proyectos, distintas cosas, y tenía una formación en construcción, en ingeniería, entonces ellos tenían una gran cartera hipotecaria. Y ahí donde tenían, ¿no es cierto?, un riesgo muy alto. Y bueno, cuando llego, me encuentro con una pared, digamos, tremenda, en donde en vez de libros habían archivadores de estos de palanca donde se almacenaban las garantías, digamos. Bueno, esa fue la partida y por supuesto ya a esa altura uno ya tenía conocimientos de temas más tecnológicos. De hecho pasamos todas esas garantías a microficha y hicimos varias cosas. Generamos proyectos, digamos, que unían el sistema de crédito con el sistema de garantía, y así tuve ahí 4 años y entre medio de eso estudiando mucho para poder aprender más, conectándome con gente que uno ya va conociendo en el extranjero respecto al tema que uno está manejando, viendo cómo lo están haciendo el resto, digamos, para sacar las buenas prácticas. Y llega un momento, por ahí el año 99, que me llama Citibank Consumer y me dice, mire, sabemos que usted hizo esto en este banco, digamos, y nosotros queremos hacer algo parecido acá. Y ahí tuve la fortuna también de tener muy buenos maestros, gente en realidad muy valiosa, y que en realidad me mostró también otro mundo, digamos, un mundo como es Citibank, mucho más internacional. De hecho, uno de mis primeros viajes fue a revisar garantías de otro país, digamos, lo que llamaron preview,
que la práctica fue en Puerto Rico. Entonces primero a uno lo mandan a Estados Unidos, a una central de entrenamiento, digamos, le dan todas las pautas y de ahí uno va a hacer esto. Y claro, mi primera gran sorpresa es que cuando uno llega a estas instalaciones se encuentra con el mismo teléfono, los mismos paneles, los mismos escritorios. Entonces uno dice, y es más, cuando prende el computador, estoy hablando del año 99, uno prende el computador y está mi computador, es decir, mi estación de trabajo ahí. Entonces, tú dices, a ver, aquí esto es globalidad, digamos, esto es manejar un negocio a otro estándar, y después de eso, imagínate todo lo que significa. En algún momento se migró, por ejemplo, tarjetas de crédito a Singapur, y bueno, una serie de cosas. Entonces ahí uno va abriendo y va abriendo o va conociendo este abanico de opciones y de formas de administración y formas de manejo de distintos capitales, distintas cosas, digamos. Y creo que una de las cosas que sí me ayudó mucho es nunca perder el área de capacitación, nunca perder el seguir aprendiendo, el seguir buscando, seguir conociendo más temas para que eso se complementara, digamos, y viceversa, como lo que había aprendido al principio, esta relación universidad-empresa que hoy día era en realidad universidad-empresa, pero desde la empresa a la universidad, digamos, y así sucesivamente. Hasta el año 2006, digamos, que es cuando salgo de Banco Citibank y ya ahí formo lo que es Arena y Cayo con dos socios espectaculares. Y dentro de eso, digamos... Sí, perdón, vamos a entrar al tiro en Arena y Cayo. Solo que quería hacer un pequeño reflexión muy cortita de lo que he comentado hasta ahora, para todas las personas obviamente que nos están escuchando, sacando como principios de todas las personas que han avanzado. Hay algo súper relevante que contaste, que tenía que ver mucho con Citi, las tarjetas, Singapur, el mundo. Siento que también me pasó a mí, y por eso encuentro tu historia muy, muy potente para los que nos escuchen y que también quieren emprender un negocio, entrando de lleno ya a Arena y Cayo vamos a hablar, es cómo tú te fuiste formando profesionalmente, cómo te fuiste formando, abriendo tu perspectiva, tus conocimientos, tus redes, para en algún momento tomar una decisión de lo que es moverse para el lado. Que ya voy a ir con esa decisión porque tengo una pregunta que hacerte justo entrando a Arena y Cayo. Lo que quiero destacar a todas las personas es que, de hecho, Robert Kiyosaki, muchos nos siguen en la parte de inversión inmobiliaria. Tú sabes que Robert Kiyosaki, Teo en Estados Unidos, tiene como, no sé, 10.000, 3.000, bueno, hay muchos mitos urbanos. El tema es que tiene muchísimas. Él estuvo acá en Chile y el punto de Robert y la historia tan impactante es que Robert viene de un papá pobre y además él en un momento vivió en un auto, durmió en un auto durante 2 años con Kim. Y todo el mundo le decía que buscara pega, pero él quería obviamente crear un negocio. El punto que voy es que Robert, en la formación que dice, yo me fui a Xerox para formarme como vendedor antes de tener mi empresa. Él lo tenía en su cabeza, él lo tenía dentro de su plan. Yo pasé por la industria farmacéutica, fui 5 años jefe, fui gerente del equipo que vendía medicamentos, lo que se le llama en Chile comúnmente el remedio. Entonces, imagínate tú lo que era entrar con un médico que te daba 30 segundos para decirle que tu producto pasaba por la barrera hematoencefálica y cambiaba los componentes de no sé qué cosa. Yo ingeniero y además con un visitador médico que después entraba después que yo con el genérico que lo vendía en 100 pesos y yo lo vendía el mío como en 30 lucas. O sea, fue una experiencia de lograr vender servicios, vender propuestas de valor, de poder aplanar calles, que a mí me formó mucho. Entonces, solamente quería hacer esa breve reflexión de cómo la pega Citi trabajó mi hermano mayor también, te formó. Citi fue un centro de capacitación para ti, por lo que estoy entendiendo en muchos sentidos, y que tú en algún momento tomaste esa decisión de dar el paso al lado con Arena y Cayo. Entonces, ahora voy con ese enlace de todo lo que pasó con tu vida profesional, en una nueva etapa, que es ser empresario, que ahora vamos a entrar obviamente con los socios, con todo lo que me voy a contar. Entonces, en esto que me voy a contar, lo que más me encantaría, de todas las cosas, que todas son importantes para las personas que nos escuchan, pero hay una, que es la que me pasó a mí cuando yo di mi salto, son las emociones, los temores, la ansiedad, mira bien, mira mal, esa seguridad que teníais para plantarte, de dónde vino, habían igual temores, igual te despertáis en la noche, no sé, ¿cómo fue? Porque claro, suena como, mira, aquí tengo 2 socios, Arena y Cayo, pum, aquí estamos, tasamos en un montón de lados, tenemos ahora empresas, todo el mundo, no, está bacán, vamos a ir para allá, ¿cachai? Tenemos tiempo. Pero la pregunta emocional, ¿cómo fue de dar un salto? Estáis súper resuelto, ¿qué pasaba con los gastos de tu casa? No estoy diciendo cuánto gastáis, pero me refiero con un amigo como, oye, voy a tener pega, oye, voy a poder pagar mis costos, tenía tal vez ahorro, no digo que vaya en detalle todo lo que, cuenta lo que tú quieras contar, pero ¿cómo fue eso, cachai? Emocionalmente. Sí, bueno, como te decía, digamos, durante mi vida
en la banca, digamos. Primero fue en el Banco Sudamericano, que hoy día se llama Scotiabank, y después en Citibank. En realidad, claro, fueron muy buenas escuelas, pero yo diría que todos los lugares por donde uno pasa, si lo hace reflexivamente, es una buena escuela. Incluso en aquellos donde uno a lo mejor no lo ha pasado tan bien, digamos, es una buena escuela. Es decir, lo que les contaba hace un momento atrás, digamos, cuando me tocaba ir detrás de los camiones de basura, y uno llegaba a la casa, pero casi con ganas de botar la ropa que uno tenía, digamos. Pero es una buena escuela porque uno dice, mire, ¿cómo esta gente que tiene que hacer esto todos los días y en forma anónima, me está resolviendo un problema tremendo, digamos? Entonces, obviamente todo pasa a ser una buena escuela si uno lo mide reflexivamente. Por supuesto, en el ámbito de los negocios, la banca para mí fue una tremenda, digamos, oportunidad de aprendizaje, sobre todo en aquellos casos, digamos, sobre todo en el sitio donde uno ve otros países, otras realidades, se contacta con otras personas y tiene la obligatoriedad de estar conectado y atento a esos cambios que se vienen. Entonces, el salto no es fácil, el salto es difícil, pero hay que prepararse. Y yo particularmente siempre tuve una visión académica, nunca perdí, de hecho, mi relación con la universidad y tampoco perdí el hacer cosas, digamos, que estaban en directa relación con ese mundo académico y con lo que yo de alguna u otra manera sabía. Entonces, por supuesto, después nacen las tasaciones es un tema que viene mucho después, pero sí en términos de ingeniería, en términos de proyectos, evaluación de proyectos, todo eso sí era algo que ya iba conmigo. Y aquí me tengo otra anécdota, no sé si tengo el tiempo para contarla, pero mira, estando de hecho en uno de estos bancos, digamos, se me ocurrió en algún momento que con la familia compráramos un hotelucho, porque no le alcanzaba ni para media estrella, digamos. Y precisamente fue Nueva York. Y no sé si se acuerdan ustedes del terremoto de Punitaqui. Un terremoto que cobró vida humana, una cosa bien compleja. Bueno, este hotelucho, digamos, estaba en calle Libertad, qué sé yo, y bueno, lo íbamos a inaugurar un día miércoles y un día domingo, a esa hora de las 10 de la noche aproximadamente, vino este terremoto y se nos cayó este hotelucho. Con lo que significó, digamos, tener toda una inversión puesta ahí, y quedar endeudado, digamos, a más no poder, digamos. Bueno, incluso para poder llegar con unos amigos, antes funcionaba Cerrillo, entonces tomamos una avioneta, qué sé yo, entre unos amigos y nos fuimos a Ovalle, digamos que en realidad al final aterrizamos en La Serena porque en Tuquí la pista estaba medio cortada, no se podía aterrizar. La cosa es que llegamos a Ovalle y claro, mi primer gran impacto fue ver este hotelucho donde estaba la cara, digamos, la carcasa, la fachada, y hacia atrás, digamos, las paredes todas caídas, qué sé yo, en segundo nivel. Qué sé yo. Y claro, ahí tú tienes dos caminos. El camino de ponerte a llorar y bajar los brazos o arremangarte y empezar a limpiar. Y eso hicimos. Al final nos conseguimos que no nos demolieran eso, con la misma municipalidad, digamos, nos conseguimos los camiones, con Carabineros nos pedimos que nos cerraran la calle para poder ocupar los camiones en la noche y sacar todo el escombro, dejamos todo limpio y me vine de vuelta a Santiago a hablar con el ejecutivo que atendía en esa época y decirle, mire, aquí está tu garantía, le dije. Así que cóbrala. Entonces digo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, después de tener ahí un buen round de que puedes y no puedes, y que puedes y no puedes, entonces le dije, ya, pues ya que me estás diciendo que tengo que salir adelante, necesito 30 millones adicionales. Entonces, claro, obviamente no me los dieron los 30, pero me dieron un volumen de dinero adicional, afortunadamente, que me permitió levantar esto y salir adelante. Y salir adelante significó que, de hecho, fue uno de los pocos edificios, digamos, convertido en oficina, que estaba a los pocos meses levantado y que, por supuesto, recogió a todos aquellos que no tenían oficina y, por lo tanto, de ahí seguimos avanzando, digamos. Es decir, hay muchas historias como esa. Es decir, siempre tú vas a tener dos o más caminos que tomar.
Y el camino más difícil, por supuesto, puede ser el que a lo mejor uno a la primera vista no lo vea, pero que al final te da muy buenos resultados. Y salirse a armar Arena y Callo fue un poco lo mismo, digamos. Es estructurar todo, analizar todo, tener, digamos, esas variables de riesgo que siempre vas a tener y saber vivir con ello, digamos. Es decir, que realmente tú puedas ser capaz de levantarte toda la mañana y saber que tienes un riesgo latente que puedes absorber o que no puedes absorber, y si no lo puedes absorber, no lo hagas. Pero si lo puedes absorber y puedes colocar todo encima para salir adelante en buena hora, y hay que hacerlo. De hecho, Arena y Callo partimos subcontratando un departamento en un primer piso de 8 metros cuadrados, en donde, como era un edificio antiguo, a veces se tapaban las cañerías, así que teníamos que salir rápidamente a trabajar ahí al parquecito, digamos, a seguir trabajando porque era complicado, digamos. Pero bueno, así son las partidas, digamos, no son fáciles, pero el gran orgullo que uno debe tener es que va haciendo cosas para seguir superándose, y hoy día tenemos una muy buena oficina, digamos, en un muy buen barrio, incluso estamos presentes en otros países, México, Costa Rica, Colombia, tenemos productos colocados en el extranjero. Imagínate, es la primera empresa chilena en avalúos que es capaz de cerrar convenio, es primero salir al extranjero, empresa chilena de tasación, salir al extranjero, y segundo, por ejemplo, tenemos un tremendo convenio cerrado con el Registro Nacional de Avaluadores de Colombia, que son más de 800 avaluadores, y somos nosotros la empresa que tiene esa relación con ellos, y tenemos un trabajo de muy largo plazo, muy, muy bonito, digamos. Entonces, todas las cosas, por supuesto, cuestan, pero cuando uno va logrando esos desafíos, en realidad que es el ánimo para seguir adelante y para hacer más cosas que por supuesto, ya no son para uno o para los hijos, a veces son para los nietos que no tengo, ojo, pero que en realidad que uno lo proyecta, digamos, en el sentido de que también tiene que ser un win-win, digamos, un win-win donde todos podemos sentirnos satisfechos. Siempre van a haber situaciones complejas, siempre van a haber situaciones duras. De hecho, cuando habíamos partido en Arena y Callo, a los pocos años, se venía esta crisis que de año 2008, digamos, y nosotros partimos el 2006. El 2008 venía otra vez una crisis, y ahí a mi socio en esa época le decía, mire, cuando hicimos directorio y ver qué hacer, le dije, mire, tenemos tres posibilidades. Como somos chiquititos, como todavía estamos pequeñitos, esto es lo mismo, le dije, que estar en la orilla de la playa. Estamos con nuestro baldecito, nos entretenemos, la estamos pasando bien, entonces tenemos la posibilidad de quedarnos aquí hasta que venga la ola y nos arrase, pero disfrutar hasta que nos arrase, opción 1. Opción 2, ¿saben qué? Como sabemos que viene la ola, mejor guardemos el baldecito y bajemos la cortina y arranquemos, porque nos va a arrasar. Ya no tenemos el peso, la estatura para poder enfrentar y estar enfrentando la ola, digamos. Sí, yo me acuerdo cuando chico con mis papás, siempre cuando uno lo sujetaba, no se tenía la ola y a uno lo sujetaba y uno salía de lado y los papás quedaban ahí de pie. Bueno, claro. Esa era la opción, digamos, no teníamos la posibilidad de poder, no teníamos el músculo para poder absorber el peso que venía con esa ola. Y la opción 3, que le dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor comprémonos un traje buzo, un traje de estos, comprémonos una tabla y vamos a saltear la ola, po. Y al final eso fue lo que hicimos. Es decir, abrimos otro espacio dentro de lo que era nuestro ámbito, creamos el área de IFRS, creamos un área de inventario, ¿no es cierto? Y en realidad salimos a sortear la ola, y fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque en realidad muchas personas querían liquidar, muchas personas querían vender, muchas personas no sabían cuántos activos tenían, muchas personas querían ver cómo estaban sus resultados contables. Así que fue en realidad un tremendo salto, y para eso, por supuesto, nos tuvimos que asociar ahí con gente experta en la materia, asociar las normas IFRS con las normas IBSC, hacer todo un mix de productos bien interesante y salir al mercado, es decir, salir a sortear la ola. Y así como eso, bueno, otras cosas que nos han ido pasando en este tiempo con todos los vaivenes que tiene la economía y que sabemos que van a seguir existiendo, digamos. Es iluso pensar que esto va a ser plano, parejo,
que va a ser un camino expedito, pavimentado. No, eso no es la vida. La vida los coloca hartas entretenciones, algunas bien entretenidas, digamos, unos carruseles con harto movimiento, pero hay que enfrentarla, digamos. ¿Sí? Obviamente a eso generan desánimos, pero en realidad que todos los días hay que resetear y volver a partir. Yo creo que de todos los puntos que has contado, Teo, y para toda nuestra audiencia, creo que un tema importante, todo lo que has de esta última etapa de la entrevista, o ya nuestras últimas ya secciones, tiene que ver con una mentalidad de resiliencia. Muchas personas que nos escuchan, y de hecho yo hoy día en la mañana me pasó eso, que estaba pensando en todas las empresas que he creado, los costos psicológicos que esto tiene, porque de hecho había un reportaje en la Harvard Business Review que hablaba de el costo psicológico del emprendedor. Porque claramente cuando uno lidera una empresa, y tú mismo, yo viví también mi crisis 2008 también emprendiendo, nosotros partimos el Instituto de Inglés de nosotros en el 2006, de ahí partimos inversión inmobiliaria en el 2007 por ahí también, así que vivimos la crisis subprime, que fue terrible, no se vendía nada, nadie quería hacer nada, y fue el momento donde nosotros más departamentos de hecho compramos, fue en crisis. Y me acuerdo que de hecho también nos asesoraste con algunas compras que tuvimos en ese entonces, pero había que tener una guata de acero, había que andar, digamos, me entendía haber comprado pañal ahí en la farmacia, guata de acero, porque había que tener una mentalidad. Todos mis amigos, me acuerdo, hablaban de la palabra crisis, y para todos los que nos están obviamente escuchando estos podcasts, que yo quiero rescatar esos atributos, esas personas, esas como elementos que una persona debe tener en la vida, que tiene que ver también con esta resiliencia. Imagínate donde partiste, todo este tema de los 8 metros cuadrados, nosotros partimos, me acuerdo, porque historias parecidas, Carmencita, que habían solamente 3 personas en nuestra oficina. No tengo idea cuántos metros eran, pero para que tú calcules como buen experto en tasaciones, eran 3 personas que cabíamos en esa oficina, una vez más. Entonces la gente ve después, imagínate, todo lo que hay hecho afuera, todo lo que es hoy día la tasación online, que iba a ser mi última pregunta desde el punto de vista empresa, porque tengo otras preguntas más que todavía me quedan, pero cómo, para que las personas vean, imagínate la vida del Teo y de repente decir, de todo lo vivido, todas las crisis, surfear esta ola, me encantó el ejemplo con el niñito en la playa, porque es la verdad, uno la crisis o la surfeáis, o te arrancáis, o te llega la ola en la cara, porque lo peor de todo es que nunca supiste que había crisis, o la parálisis a veces del temor no nos permite hacer cosas y movernos. Justamente con lo del coronavirus este año, que hubo que hacer varias cosas, nosotros seguimos invirtiendo en bienes raíces, en crisis, pero yo sé que mucha gente, obviamente, dependiendo de la situación, puede ser distinta, pero en base un poco a eso, Teo, quería ir a la parte de la tecnología que haya aplicado, obviamente, y de ahí terminar con algunas preguntas que me quedan todavía de esta entrevista, pero claro, de todo lo que hay hecho, toda esta internacionalización, la tecnología ha sido fundamental, me imagino. La transformación digital ha sido fundamental. Chile tiene un índice de transformación digital súper bajo, por supuesto que ahora el coronavirus fue la mejor vacuna en cierta parte para que todo el mundo se buscara acelerar digitalmente, pero cuando yo en todos mis estudios que he hecho, los viajes al extranjero, vuelta a Chile, conversaciones contigo, de hecho también me ayudaste mucho en cómo poder traer tecnología a la compañía, que no es fácil. Quiero que un poco nos habléis de eso algunos minutos, de claro, cómo lo has visto, cómo para ti ha sido tan importante para poder escalar la tasación online u otras cosas que estáis haciendo. Sí, bueno, la tecnología ha sido, digamos, efectivamente uno de los pilares, porque desde los inicios, a mí en la universidad me tocó estudiar Fortran, entonces Fortran, Pascal, después Basic, digamos, pero Fortran fue la base. Y claro, en esa época yo me peleaba con el Fortran, digamos, obviamente, me peleaba totalmente, pero después uno se reencanta porque uno ve que estas cosas, digamos, van haciendo la vida un poquito más fácil, y en realidad que me acostumbré a que ojalá un robot hiciera la pega dura para uno tener la pega más fácil, digamos, y efectivamente así ha sido, digamos, y por eso le hemos metido mucha tecnología. La tasación online partió en una servilleta en Perú con mi socio, porque estábamos tratando de abrir camino por allá, y un día, oye, pero ¿por qué no hacemos esto más automatizado? Y empezamos a buscar herramientas, formas de poder hacerlo, y así ha funcionado. De hecho, la primera, el lanzamiento que hicimos con bombos, platillo, con muchas ganas, digamos, el año 2017, con apariciones en el diario financiero, con el portal inmobiliario. Y fíjate que del año 2017 hasta el año hasta el año, a ver, espérame un segundo, no, incluso más. Bueno, hace 2 años atrás, recién 2 o 3 años atrás, recién un banco, digamos, tomó esto y lo hizo parte, digamos, de su proyecto. Pero entre todo ese periodo, digamos, entre todo ese periodo 2000, fíjate, no, esto fue el año 2012 hasta el 2017.
todos esos años recibíamos puros tomates nomás, porque la gente decía, no, esto no sirve, o esto en realidad sí, qué bueno, sigue así, pero al final no te da el espacio, digamos. Y claro, es porque también hay mucha resistencia al cambio, y resistencia al cambio desde uno mismo, digamos, que dice, pero esto realmente funciona, esto realmente me permite hacer tal cosa, y uno lo prueba una y mil veces, digamos, hasta que se da cuenta que efectivamente la tecnología ayuda mucho, y más si uno la ve como herramienta, no como un rival, porque en la medida que uno lo ve como rival se va a colocar una barrera que finalmente la tecnología pasa por encima de esa barrera. Entonces, si uno lo ve como herramienta, uno va a poder lograrlo, ¿cierto? Un desafío mucho mejor, con muchos desafíos que tienes por delante y que lamentablemente con las herramientas humanas no la podemos lograr, pero con tecnología sí se pueden hacer cosas muy maravillosas. Y la transacción online hoy día, bueno, dicho sea de paso, esta pandemia ha sido el mejor marketing que hemos tenido, porque al final muchas personas han optado y han aceptado que todas estas cosas online sí funcionan, digamos. Obviamente tienen restricciones, yo no puedo pensar en tasar un bien exclusivo, con muchas cosas que hay que mirarla, o que incluso a una persona le costaría mirarla que la resuelva un robot. Pero en todo lo demás, en realidad que los robots son fantásticos, digamos, y hoy día usar drones, usar realidad virtual, usar realidad aumentada, es decir, hay un conjunto de cosas que están hoy día presentes. Sin ir más lejos, hoy día, por ejemplo, para hacer una operación médica, perfectamente un médico o el equipo médico puede entrenarse con una imagen virtual y no entrenarse con el paciente. Entonces, hay hartas cosas que uno puede decir, esto es ventajoso si lo aprovechamos bien. Si vamos a hormigonar una viga, si vamos a hormigonar una losa, si vamos a hacer algo, bueno, entrenémonos con una realidad virtual, hagamos lo que tenemos que hacer, aprendamos bien y después echamos el cemento, porque si no, nos puede quedar ahí una lechada que finalmente, que en cualquier esfuerzo de corte ante un temblorcito, eso se corta. Es decir, hay muchas cosas que obviamente la tecnología nos ayuda si la miramos como aliado y aprovechamos esa tecnología también para algo que es esencial, dar el siguiente paso. ¿Ya? Si nos queremos quedar en el mismo nivel, por supuesto, nos van a pasar por encima. Pero si aprovechamos todas nuestras capacidades, por supuesto, la tecnología es un gran aliado. Sin ir más lejos, es decir, ¿quién hoy día no ocupa estos aparatitos, digamos, para mirar el tiempo, para la hora? Es decir, para lo menos que lo ocupamos es para hablar, digamos. Yo creo que lo ocupamos para muchas otras cosas que no necesariamente son hablar. Entonces, hay que mirarlo como un aliado y utilizarlo como un aliado, y que realmente se transforme en un aliado para poder hacer muchas más cosas, y sobre todo en el área inmobiliaria. Súper interesante el tema de la tecnología y cómo la tecnología permite escalar. Claramente no es fácil. Nosotros también hemos ido haciendo nuestras cosas internamente para automatizar procesos, sobre todo el corretaje de propiedades, que tú sabes que es un mundo que de hecho no muchos quieren tomar la administración de los activos porque tienen 1000 temas, pero efectivamente cuando uno se da la pega, armar los procesos, armar esa tecnología y con todos los conocimientos que tú obviamente has ido adquiriendo, es tremendo. Yo lo encuentro muy destacable, tu vida empresarial, personal, obviamente todos los países que están hoy día, probablemente todos los países que van a seguir llegando, porque obviamente, claro, ustedes buscan hacer bien su pega, vaya agarrando más conocimiento, más aprendizaje, más redes, y esto obviamente va creciendo. Estamos llegando ya a la recta más final de esta entrevista por tiempo, pero obviamente vamos a tener nuevamente a Teo Doce probablemente en otro programa con algunas otras temáticas complementarias. Claramente, Teo, igual que yo, te encanta conversar, así que hay mucho de tu vida, de tu experiencia, que yo sé que para toda esta audiencia, además que tú eres muy conocido en Chile, pero sé que también hay facetas que tal vez no tanta gente las sabe. Ve, un Teo muy capo en la tasación, en la empresa y lo que sea, pero claro, estas cosas de familia, tus formaciones, tus historias profesionales, el camión de la basura, yo creo que hay cosas súper enriquecedoras que la gente también que te conoce va a poder captar a través de este podcast. Y yo quiero ir terminando con algunas preguntas como bien concretas para que la gente tenga alguna relación también de tu vida, de tu dirección, de tus experiencias profesionales, y que son bastante simples. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Para todas las personas. Bueno, siempre el libro favorito fue El Quijote, digamos. Mira. Me gustó mucho, digamos, me ha gustado mucho, y cada cierto tiempo voy releyendo ciertos pasajes, digamos. Pero no solo por leerlos, sino que porque si tienen la posibilidad, hagan el recorrido en España del Quijote.
van a encontrarse con muchas maravillas, digamos, y obviamente van a poder captar, digamos, a ese escritor, digamos, fabuloso que fue capaz de transformarnos y llevarnos a una realidad. Por supuesto, si uno va más atrás, El Principito y así sucesivamente. Y si hoy día quisieran leerse algo, bueno, hay un libro que se llama La lógica oculta de la vida, que es de Tim Harford, que es un escritor, digamos, que de alguna manera mezcla un poquito aquí la economía con las decisiones, con la vida diaria, y creo que es un buen libro que si tienen oportunidad de revisarlo, lo puedan leer, digamos. Mira, qué interesante, lo de hecho voy a buscarlo. Principito, obviamente, claro, todos esos son bastante clásicos, libros súper buenos. ¿En qué país te gustaría vivir y por qué? ¿O te gusta Chile? En Chile, de todas maneras, pero por No, supuesto. No, mira, lo que pasa es lo siguiente, que todos los países tienen, que yo he tenido, gracias a Dios, la fortuna de poder visitar, digamos, tienen sus cosas positivas y otras no tanto, digamos. Y en cada uno de ellos, digamos, uno puede hacer muchas cosas, digamos. Hay países espectaculares, por qué decir, por ejemplo, el Caribe, ¿no es cierto? Todos disfrutamos, ¿no es cierto?, una playita en el Caribe, o la rigurosidad, por ejemplo, o el estándar que tiene una Alemania, una Suiza, ¿no es cierto?, donde tuve la fortuna de estar algunas veces. De hecho, mi hija hizo un intercambio en Suiza, así que mantenemos incluso contacto con gente allá. La locura de Italia, o bueno, es decir, hay muchas cosas que uno puede ir rescatando, digamos, en distintos países que son maravillosos, ¿sí? En el mismo Latinoamérica, el sabor, ¿no es cierto?, de países como Colombia, bueno, en realidad que uno podría rescatar de cada uno de ellos muchos elementos muy interesantes donde uno podría perfectamente proyectarse en el tiempo. República Dominicana, por ejemplo, tengo grandes amigos por allá. El próximo presidente de la Unión Panamericana de Valoradores es de República Dominicana, y mantenemos un contacto permanente. Y por supuesto, hay muchas cosas que uno puede rescatar, y así como afuera hay, yo no quisiera dejar de decir que Chile tiene todo eso y mucho más también. Hay que saber cuidarlo, aprovecharlo, disfrutarlo, y hacer una vida tranquila también, digamos. Es decir, tenemos mucho que aportar. Hay una responsabilidad muy fuerte con las generaciones que vienen para que sepan valorar lo que otros han construido antes que nosotros, y que de alguna manera hay que tratar de dejar algún legado, o algo un peldaño adicional, digamos, que nos permita mirar la vida también con tranquilidad y con un buen pasar. Justamente cerrando, nos quedan solamente ya 2 minutos, 1 minuto y medio de entrevista, Teo, y para que las personas se queden con algo, si pudieras darle tú un consejo a los jóvenes, a las personas que están partiendo en diferentes cosas, más una pandemia, más todo lo que ha pasado en el mundo, de toda tu experiencia, ¿qué consejo te gustaría cerrar ya este podcast, que las personas escuchen? Tiene 2 minutos, te puede ahí decirle así de corazón a corazón, Teodosio Cayo, ¿qué podrías decirle a las personas que van a escuchar este podcast para cierre? Bueno, obviamente no soy quien para dar un consejo, pero obviamente creo que de las cosas que uno puede rescatar es, primero, jamás darse por vencido. ¿Sí? Ante la adversidad, sacar fuerzas de y salir adelante. Nunca dejar de jugar, nunca dejar de reírse, nunca dejar de disfrutar, reírse de uno mismo, nunca abandonar a sus mayores, a los heridos, educarse, ser inquietos con lo que viene, hacer y entender que hay un legado de cada familia, de cada persona, con las personas que vienen detrás, retroalimentar y entregar más que recibir, tratar de entregar más. A veces nos acostumbramos a pedir mucho, y si revisamos la lista de lo que pedimos versus lo que entregamos, a veces nos quedamos muy cortos. Entonces, creo que es bueno que reflexionemos de cuánto estamos dando, y si en función de lo que damos, realmente damos todo lo que recibimos, o en realidad que debemos ser agradecidos de todo lo que recibimos. En realidad que creo que eso es lo que podría decirte, digamos, en pocas palabras, y
obviamente yo sé que en esta hay mucha más gente que puede dar un tremendo listado de cosas por hacer, pero reírse, disfrutar, ser conscientes de lo que se hace, no significa decir sí a todo, ni significa decir no, significa creer en lo que uno piensa y hacer lo que cree que hay que ir hacia adelante, revisar, digamos, que uno está en un entorno y ese entorno, por supuesto, requiere de nuestro respeto, de nuestra comprensión y hacer lo mejor que esté en nuestras manos. Súper, yo te doy las gracias, Teo, por el tiempo. Sé que tu tiempo hace muchas cosas, clases, la U, estudios, posgrado, muchas cosas quedaron también para otra entrevista y preguntarte más. Yo te doy las gracias, le doy las gracias a todas las personas que están siguiendo a través de estos podcasts de inversión inmobiliaria y poder conocer al Teo, a la parte también humana del Teo, no solamente obviamente la parte de negocio, tasación y todo que te conocen profesionalmente, pero también queríamos dar esta faceta. Así que, Teo, yo te doy las gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando, esperamos obviamente que les haya gustado esta entrevista y nos veremos muy pronto en un próximo podcast. Te envío un gran abrazo virtual, Teo, y nos vemos muy pronto. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Qué buena conversación tuvimos con Teodosio, y para aquellos que les gustaría saber más acerca de la tasación de activos inmobiliarios, les dejo aquí en la esquina superior un link a un webinar que hicimos sobre este tema tremendamente interesante. Bueno, y antes de despedirme te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones y no te olvides de darle like. Nos vemos en otro video. Chao, chao.